Por primera vez llega el Zaragoza a la final. Comienza la etapa cumbre del club aragonés, la época conocida por la de los magníficos. Jugada personalísima de Pereda que tira al poste sin que Yarza pueda hacer nada para atajar el primer gol azulgrana. Pereda y Coxis hacen una buena combinación que templa este último directamente a la red. 2-0. Nuevo peligro para los maños que Yarza desvía casi con las uñas. El forcejeo de Zaldúa y Santamaría tiene el desenlace que contempla. El señor Llaudet, presidente azulgrana, se regocija con el 3-0. Una falta lanzada por Murillo que rebota en la barrera y deja a Villa en buena posición para un tiro que hace inútil la estirada de Pesudo. Es el 3-1 final. Segarra enarbola la copa otra vez más.